Damos un saludo muy especial a nuestros televidentes y le estamos dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo, un programa que quiere hablar de la historia del municipio del Santuario. Continuamos en este año 2016 con nuestro programa Memorias de mi Pueblo. Aprovecho la oportunidad para desearles a todos ustedes un feliz año, aunque sea un poquito avanzado el tiempo, porque es que desear el feliz año a una persona o a una institución, a cualquiera, es desearle que sus empresas, todo lo que emprenda durante este año tenga feliz término, que no haya ninguna frustración y que todos los sueños se realicen. Por eso no es acontextual decir feliz año en esta época. Además, este es el primer programa de este año que grabamos o que emitimos de Memorias de mi Pueblo. El año pasado hicimos una serie de programas haciendo un recorrido histórico en nuestro municipio y ya este año continuaremos con este programa Memorias de mi Pueblo para que conozcamos la historia, la revivamos y aprendamos a amar a nuestro municipio. Así que bienvenidos a este espacio y le agradecemos la sintonía semana a semana de este espacio Memorias de mi Pueblo. La historia es la herencia cultural de un pueblo y estudiarla y vivirla y recordarla es algo apasionante. El santuario es una historia por conocer, por descubrir. El apasionamiento por la historia lo lleva a uno a profundizar en diferentes temas y con el tiempo uno va madurando en sus conceptos, va afianzando sus conocimientos y llega a hacer producciones, bien sea de texto o de audio o de video. Pues este programa Memorias de mi Pueblo se ha convertido en todo un proyecto histórico y cultural del santuario, que después de más o menos 10 años de investigación y de estudio constante de la historia del santuario, pues va dando los resultados. Uno de ellos es este espacio donde contamos de viva voz y con imágenes en directo de la historia. Otro proyecto que ha llegado a un feliz término es la publicación de un texto donde contiene la historia general del municipio de El Santuario. Este texto, que llama El Santuario y su historia, tomo 1, es con el fin de continuar el proyecto. Este sería como un primer libro sobre la investigación histórica de El Santuario, hecha por este servidor que con mucho agrado dirige este espacio. He querido recopilar la historia general del santuario en este texto, El Santuario y su historia, tomo 1. El diseño de la carátula es muy significativo, de por sí ya nos va diciendo cuál es el contenido. Tenemos, si nos fijamos en la carátula aquí del frente, así mismo como está, encontramos que ahí hay como una síntesis de la historia del santuario, de personajes, desde el fundador, que es Antonio Gómez de Castro, luego el general Eusebio María Gómez Duque, luego el general Rafael María Giraldo y el ícono del santuario en el humorismo, Guillermo Zuluaga Montecristo. Aquí en la parte de arriba pues están personajes destacados de los fundadores y los militares y gobernadores y el humorista Guillermo Zuluaga Montecristo. Luego en la línea siguiente tenemos también uno de los íconos de la historia de El Santuario y de Colombia, que es José María Córdoba, que El Santuario tiene el honor
de mostrar pues su historia allí en el museo. Y también tenemos a el general, uno de los edecanes de Córdoba, que es Anselmo Pineda, capitán Anselmo Pineda, quien fue uno de los acompañantes, que también hace parte de nuestra historia santuariana y de los militares que recorrieron el país dando la historia. Luego, en la parte de abajo venimos la parte eclesiástica, porque la parte eclesiástica también ha hecho su historia y sus raíces en el santuario. Tenemos el primer obispo que fue aquí en el año de 1800, nació aquí en 1805, fue Monseñor Valerio Jiménez Hoyos, que fue el primer arzobispo de Medellín, nacido aquí en las tierras del santuario hacia el sector de Bodegas. Y también tenemos uno de los grandes párrocos del santuario, que fue Monseñor Ignacio Botero, por más de 40 años párroco aquí, sembrando siempre la moral, las virtudes, el amor a Jesucristo, a la iglesia, a la sociedad y el trabajo cívico fuertemente aquí en el santuario. Entonces ahí tenemos un inicio de las raíces. Luego, en la parte final, hay una serie de sacerdotes que han hecho grande el santuario en todo sentido, no solo en la parte religiosa, sino también en la parte histórica, en la parte cultural. Tenemos al padre Lubín, que fue el que trajo aquí al santuario las hermanas concepcionistas, el padre Luis Rodolfo Gómez, quien se desempeñó gran parte en la educación y fue uno de los jalonadores y de los impulsores de una de las grandes instituciones del santuario, la institución educativa presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez, por él, que se empeñó en sacar el bachillerato adelante. Luego Monseñor Luis Gómez, que fue también durante más de 30 años párroco en el santuario y que en el 2009 murió. Entonces también lo tenemos vivo en nuestra historia. Luego hay dos de los obispos representantes de la Iglesia Católica Colombiana, quienes están en diferentes partes del país, que es Monseñor Oscar, obispo de la diócesis de La Dorada Guaudas, y Monseñor Omar, el último ordenado en el santuario, en la diócesis de Florencia, Caquetá. Entonces, en esta portada ya hacemos toda una exposición histórica del santuario. Luego, si damos la vuelta al libro, en la contraportada encontramos también las casas que han hecho parte pues de la historia del santuario. Tenemos los templos, tenemos el templo central de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que también lleva más de 200 años en el lugar donde está construido y que es de los templos de recorrido histórico del santuario. Luego el templo del Señor de las Misericordias, la tercera parroquia del santuario, que también hace parte pues de nuestro acervo histórico. También el templo de la parroquia de San Judas Tadeo, con gran exposición en este tiempo y con gran protagonista en el momento actual, en el año de la misericordia, porque es uno de los templos donde se gana el jubileo. También tenemos acá uno de los emblemas en la parte empresarial, que es la cerámica de El Salto, donde ha sido pues parte cultural e histórica en este proceso de memoria histórica, es la cerámica. Ahí está las ruinas, hay una foto. Luego abajo dos casas grandes, emblemáticas, que es la casa donde murió
el general José María Córdoba, que es ahí donde está ubicada el edificio de la administración, que ya no existe sino la foto, y otra donde una casa donde estuvo ubicada el lugar donde celebró la primera Eucaristía. No está sino la foto porque ahorita es un edificio dedicado a otras cosas diferentes. Este libro, portada y contraportada, entonces tiene un resumen de la parte histórica. Luego, ya entrando al contenido, ya podemos hablar de todo el desarrollo de la historia general, ya propiamente del santuario. Lógicamente tiene, como todo libro, la presentación del libro, donde se hace una introducción a toda la temática. Luego hemos querido reunir aquí en un texto los aborígenes que habitaron el oriente antioqueño, habitaron la región. ¿Por qué lo quise introducir acá casi que en la primera parte? Porque ha habido mucha polémica entre si en el santuario hubieron asentamientos indígenas o no. No quise tomar aquí como los indígenas que han vivido en el santuario, sino en la región del oriente antioqueño, que son los tamíes. Entonces hay una historia de este pueblo antiguo, de los aborígenes antes de los españoles, que vivió acá en el oriente y que de cierta manera hacemos parte pues de esa historia. Entonces, como los ancestros, está aquí la historia de los tamíes. Luego viene la historia de familia por familia, con los fundadores del santuario, de venir desde Cristóbal Gómez de Castro, el primero, que llegó de la familia Gómez desde España, a seguir todo el recorrido de las familias hasta venir hasta los bisnietos y bisnietos de Antonio Gómez de Castro. Les recuerdo que aquí al santuario vinieron dos hermanos a vivir, casados en Marinilla, con dos hermanas, que fueron Antonio Gómez de Castro y Pedro José Gómez de Castro, que se casaron con Jerónima Jiménez el uno y Lucía Jiménez la otra, y vinieron aquí a estas tierras y las ocuparon, y aquí vivieron sus hijos. Por ese motivo se conoce como Antonio Gómez de Castro como el fundador del santuario. Continuando con el contenido del libro, le estaba comentando que en la primera parte tiene los aborígenes vividos aquí en la región del oriente antioqueño. Tiene también las familias de los que vinieron a habitar aquí. Para recordar que Antonio Gómez de Castro, 16 hijos, y su hermano Pedro José, 18. Con ellos ya eran 34 nacidos acá en el siglo de 1728, que vino acá durante todo este tiempo. Luego ya hay un recorrido sobre la procedencia de los apellidos de los Gómez y de los de Castro y los Jiménez. De qué manera esos apellidos de dónde vinieron mucho tiempo atrás, desde el año 1400, 1500 hasta el año 700 atrás de nosotros, y que se hace como el sentido de cada apellido y la procedencia. Las familias están con los ascendentes hacia la parte española y también de parte de papá y mamá, o sea, la procedencia masculina y la procedencia femenina, la ascendencia paterna y materna, como para conocer bien que este pueblo santuariano tiene prácticamente las raíces puras de los españoles. Hay una polémica entre si los santuarianos son familias de los turcos o proceden de alguna manera de los turcos por su vocación de comerciantes, de trabajadores en esta rama, pero lo cierto es que vienen procedentes de la línea directa de los españoles. Ya por de pronto algunas
algunas semejanzas con el pueblo turco, pues habría que decir que de alguna manera tiene dicha influencia. Al menos algunas costumbres comunes, como el ser viajeros, el ser negociantes, el ser amantes del dinero, amantes del negocio, que es como lo común con los turcos. Entonces ya eso habría que documentarlo más, investigarlo más. Luego viene ya el proceso de las fundaciones, la historia de la primera capilla es aquí en el santuario, el traslado hasta la parte principal y todas las reformas que ha tenido de nuestros templos parroquiales. Luego la historia de San Judas Tadeo, de cómo fue que llegó acá a San Judas y también cómo fue el proceso de construcción del templo. También el Señor de las Misericordias también tiene su parte histórica, cuando fue erigido como parroquia este proceso. También hay una historia del templo de la Sagrada Familia, más o menos las personas que lo conformaron, la fecha de fundación. Y no podía faltar lógicamente la erección como municipio en el año de 1830, también está acá incluido todo ese proceso histórico de la independencia de Marinilla como ciudad madre. Entonces es un libro que vale la pena pues tenerlo y recomendarlo. Es la colección no es un recorrido que he hecho durante 10 años y que he decidido pues como publicarlo para que las personas que lo quieran tener. Además, como una ayuda para los estudiantes. De diferentes épocas del año a uno lo abordan padres de familia para preguntarle algo sobre el santuario, sobre las fechas, sobre lo que hay en el santuario. Entonces es muy importante pues tenerlo y ojalá que sea como un aporte para la cátedra municipal que se va construyendo poco a poco. También como contenido está las diferentes partes, como el parque principal, la fuente centenaria, está el puente, está la fuente que tiene más de un año de estar ahí instalada en el parque principal, también el puente centenario que fue para el aniversario número 100 de la independencia de Colombia. También tiene la fundación de la Casa de la Cultura y de las instituciones educativas y todo lo que en el santuario se ha venido desarrollando. Entonces, ese es el contenido grueso, amplio de este libro que pues está a la disposición del público. En este momento la forma de adquirir es directamente conmigo porque no está ni en ninguna librería ni papelería del santuario ni del país todavía, aunque sí ya se le hizo todo el proceso de registro legal en la Cámara del Libro, se puede exponer en cualquier parte del país, pero en este momento todavía está bajo mi custodia y bajo mi distribución personalizada. Así que es un buen texto. Hablar de él ya lo he hecho con cierta propiedad y que ojalá se anime pues a tenerlo. Es un aporte, es una ayuda para ir documentando la parte histórica. Lo quise hacer con el tomo número 1. ¿Por qué razón? Porque a medida que uno lo va presentando y la gente lo va leyendo, va a decir, ve, aquí faltó tal cosa, faltó aquel personaje, faltó aquel acontecimiento, faltó aquel hecho. Entonces es como un proceso de investigación que que iré continuando durante los próximos años. La intención es, o la idea y el proyecto es que para el 2017 tener el tomo número 2, que pues sería un reto para mí publicar en el 2017 el tomo número 2, porque todavía hay mucha historia por contar. Les cuento que varios de los textos o contenidos de este libro
es fruto pues de la investigación y también de las tertulias que hago en el parque principal y en los cafés del santuario con diferentes personas. Tengo que mencionar aquí al señor Jorge Gallego, porque con él hablo constantemente de historia y tenemos cierta afinidad pues con esta investigación, y él ha sido pues como una de las personas donde más hemos hablado de historia, inquietos por la historia. Entonces por eso a él hay que hacerle una mención principal, destacada en esta exposición y en el libro también, claro, porque es el aporte de varias personas. Un libro de estos no es un resultado al azar, eso es de proceso de investigación, de diálogos, de confrontar y también de mucho trabajo. Me atreví a hacerlo, aunque para muchos publicar un libro pues a veces es perder el tiempo y perder la inversión, porque decimos que aquí en el santuario nadie lee. Muchos dicen que no escriben o publican libros porque no hay quien lea. Pues yo sí me atrevo a decir que yo escribo para que alguna vez me puedan leer los que quieran leerlo. Entonces por eso no me da miedo ni temor de publicar un libro como este y de exponerlo al público y hacer una inversión también personalizada, porque hay que decir que el libro como tal no ha tenido pues como patrocinio o alguien quien pague pues con todo el proceso de investigación. Esto ha sido un esfuerzo personalizado, así que estamos en oferta, en promoción de este texto, y como este es insumo para este programa Memorias de mi Pueblo, pues lo presento en este primer programa como resultado de todo el trabajo que concluí en el año pasado. O sea que por eso me atrevo a exponerlo aquí en este espacio. Ustedes dirán que este libro, ¿cuántas páginas tiene? Tiene 178 páginas, más o menos es la parte interna del libro, 178 páginas. También tiene textos poéticos, donde se ha escrito en algunas veces sobre la historia del santuario en poesía. Tenemos unos versos del poeta santuariano León Gómez Ramírez, que fue poeta aquí hasta de toda su vida, desde que nació, desde más o menos desde que se presentó al público hasta el día de su muerte, que fue en el año de 1966, que él escribió unos versos bellísimos al municipio del santuario cuando cumplió sus primeros 100 años. También hay una poesía mía sobre la historia del santuario, todo el recorrido histórico, y también de nuestro, uno que trabaja por todo el país con el comercio, que es Luis Carlos Salazar, donde se escribió algunos versos que hicieron canciones. Entonces también tiene poesía. Así que la invitación a todos ustedes es para que se acerquen a este texto y de alguna manera lo puedan decir, bueno, abordarme de alguna manera y adquirir el texto personalizado. La historia, un tema apasionante, un tema que revive, apasionante en cuanto uno se va dando cuenta de las raíces. Quien no conoce la historia, pues no se enamora de ella y a veces piensa negativamente del pueblo en que está. Muchos jóvenes dicen, no, es que aquí en ese pueblo, ¿qué historia va a haber? Pues resulta que yo lo he dicho en algunos programas que la historia de Colombia se reivindica desde el santuario si lo queremos. Desde ahí lo podemos estudiar y analizar, porque uno de los de la independencia de Colombia murió aquí, que fue el general José María Córdoba, y también desde aquí podemos leer toda su historia, investigar su aporte histórico y también en llavería con el libertador Simón Bolívar, que fue la llave.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por siempre estar en sintonía de nuestro canal América TV y de este programa Memorias de mi Pueblo. Los invitamos para que sigan con nuestra programación y los esperamos en nuestro próximo programa Memorias de mi Pueblo.